El lunes de la 30ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 13, 10 al 17. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga, y había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: 6 días tienen para trabajar, vengan esos días a que los curen y no los sábados. Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo: Hipócritas, ¿cualquiera de ustedes acaso no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a abrevar aunque sea en sábado? Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarle en sábado? A estas palabras sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Nos encontramos en el capítulo 13 de Lucas, y a lo largo de 10 capítulos, desde fines del capítulo 9 hasta mediados del capítulo 19, el evangelista se dedicará a transmitirnos las enseñanzas de Jesús a lo largo del camino. Normalmente el camino de Galilea a Jerusalén solía durar un máximo de 5 días a pie. Sin embargo, en Lucas el viaje durará 10 capítulos, en donde va a agrupar una serie de variadas enseñanzas del Señor, solo cambiando el escenario. Es decir, el camino a Jerusalén es un viaje más catequético que geográfico, lo que nos confirma que los evangelios no son biografías de Jesús, sino enseñanzas de la Iglesia acerca de Jesús y su camino. En el relato de hoy, el escenario es una sinagoga que Jesús encontró por el camino en tierra de judíos. Y es la última vez que, según Lucas, Jesús va a enseñar en una sinagoga. El relato empieza diciéndonos que un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga, y como ya dijimos, los sábados, usualmente por las mañanas, los judíos se reunían en las sinagogas para estudiar la ley y los profetas, es decir, para conocer los escritos religiosos judíos, a los que llamamos el Antiguo Testamento. Si bien en las sinagogas se podía orar, estas no eran lugares de oración, sino principalmente lugares de enseñanza. En las sinagogas, algún maestro o conocedor de la ley era invitado a leer y explicar las Escrituras. Y, como judío practicante que fue, Jesús iba a las sinagogas los sábados y allá solía enseñar acerca de su Padre, que fue lo que más le interesó a partir de las Escrituras. Él quiso que sus contemporáneos, y también nosotros, conociésemos lo bueno y extraordinariamente misericordioso que es su Padre. Entonces Lucas nos presenta el caso. Había en la sinagoga, dice el texto, una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Así como liguera del relato anterior, aquí la mujer representa al pueblo de Israel. Y así como la mujer, el pueblo también estaba interesado en las cosas de Dios y siempre ha ido a la sinagoga. Pero desde hace 18 años, esta mujer está enferma. En estos últimos relatos, Lucas ha mencionado 2 veces el número 18. 18 años enferma la mujer, y 18 fueron los que murieron cuando se desplomó la torre en Siloé. Podemos suponer que Lucas nos invita a relacionar la situación de la mujer con la del pueblo de Israel y ver que ambas son situaciones de muerte. La mujer, así como el pueblo, están enfermos. Y la causa es un espíritu malo, y como veremos líneas más abajo, es un espíritu de Satanás que tiene a la mujer y al pueblo alejados de la verdadera vida y salud. Si recuerdan, por falta de conocimientos médicos, los pueblos de la antigüedad atribuían las distintas enfermedades a la acción de espíritus malos que nos quieren hacer daño. Y entonces, para curar a alguien, hay que expulsar al espíritu que le hace daño, es decir, hay que exorcizarlo. Y la enfermedad de la mujer es que, dice el texto, andaba encorvada y sin poderse enderezar. Probablemente haya tenido la enfermedad llamada espondilosis deformante,
que hace que los discos de la columna se degeneren y compriman la médula, y esto impide erguirse y hay mucho dolor, y la persona que la sufre no puede caminar derecha. La situación de la mujer invita a pensar que el pueblo de Israel había vivido sujeto, atado al mal espíritu y se había encorvado, ya no levantaba la cabeza frente a Dios. Entonces el texto nos dice que Jesús la vio y al verla, dice el texto, la llamó. En medio de toda la gente que lo rodea, Jesús se da cuenta de los sufrimientos de esta mujer, que no valía nada a los ojos del pueblo, pues además de mujer, su condición de enferma la revelaba pecadora. Sin embargo, ella está muy presente a los ojos de Dios, y Dios la ve. Entonces la llama, y sin que ésta se lo pida, le dice Jesús: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Inmediatamente, dice el texto, le impuso las manos y enseguida ella se puso derecha. El deseo de Dios es curarnos a todos. Él no quiere que suframos, no quiere que el peso de la vida nos doblegue. Su deseo es que nos pongamos derechos ante Él, pues siempre los hijos están de pie delante de su Padre. Por eso, al rezar el Padre Nuestro, nosotros nos ponemos de pie. Además, enderezarse dice relación a convertirse, a ordenarse, a volverse hacia Dios. Esta ha sido la enseñanza de los pasajes anteriores. Y la imposición de manos es el gesto de curación. Es también el gesto que se hace para invocar al Espíritu Santo, para que entre en nuestras vidas, nos la llene de vida y nos las renueve. Y dice el texto que enseguida la mujer se puso derecha. La acción de Dios es inmediata. Jesús dijo: quedas libre, y ella se enderezó. Y entonces la reacción de la mujer fue de profunda gratitud. Dice el texto, muy sencillamente, que ella glorificaba a Dios. Podemos imaginar esta mujer, 18 años de estar enferma, encorvada, adolorida, y de repente se encuentra totalmente curada. Su deseo de agradecer a Dios debió ser inmenso, y en medio de toda esa gente lo que hace es darle gloria a Dios por su curación. Seguramente la gente que presenció el hecho también debió quedar asombrada alabando a Dios. Sin embargo, no todos se alegraron con lo sucedido, pues nos dice el texto que el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: 6 días tienen para trabajar, vengan esos días a que los curen y no los sábados. Parece increíble que ese señor no se alegre con la mujer curada y con su pueblo. Y nos dice Lucas que estaba indignado porque Jesús había curado en sábado. Desgraciadamente hay gente en el mundo que no se alegra con el bien de los demás. Esta gente tiene cerrado el corazón y en lugar de ver el bien mayor, insiste en imponer normas, costumbres y formas, impidiendo así ayudar. Y además se justifica diciendo que así lo manda Dios y la Iglesia. Más bien deberíamos alegrarnos con que todos estén bien, incluso con el bien que favorece hasta a nuestros enemigos. La razón que dio el jefe de la sinagoga para impedir la celebración de la gente es que es sábado, y en sábado no se trabaja, y para él curar es trabajar. Critica a Jesús indirectamente, no se atreve a decírselo cara a cara, diciéndole a la gente: 6 días tienen para trabajar, cuando en realidad solo Jesús había trabajado. Y la crítica del jefe de la sinagoga no es directa, porque sabe que hay algo en lo que dice que no está bien, que está defendiendo lo indefendible. Pero pueden más las formas, pueden más las normas que dicen que en sábado no hay que trabajar por la salud de una persona, puede más aparentar rectitud que ser rectos. Y entonces Jesús reacciona con dureza, y dirigiéndose al jefe de la sinagoga y a los fariseos que estaban con él, les dice: hipócritas, falsos, aparentan lo que no son claros ni directos, se escudan detrás de normas. Y lo peor es que critican para hacer ver que son buenos observantes de la ley. Sin embargo, cuando están a solas en casa, sabe Dios si cumplen lo que defienden en público. Entonces Jesús los delata abiertamente.
Cualquiera de ustedes, les dice, en su casa, ¿acaso no desatan del pesebre al buey o al burro y lo llevan a abrevar aunque sea en sábado? Todos ustedes dan de comer y beber a sus animales incluso en sábado. Y saben que hacer esto es trabajo. Sin embargo, como también saben que no darles de comer y beber perjudica a sus animales, entonces incumplen el sábado. ¿Y por qué lo hacen? Porque les toca el bolsillo. Les cuesta perder un animal. En cambio, dice Jesús, a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarla, aunque fuese sábado? ¿Cómo no se dan cuenta que las personas son más importantes que los animales? Esta mujer es miembro del pueblo de Israel, es hija de Abraham. Esto mismo sucede con personas que derrochan dinero en sus animales domésticos en vez de pagar mejores sueldos a sus empleados. Si son capaces de atender las necesidades de sus animales domésticos, ¿cómo no son capaces de compadecerse de una persona que es hijo de Dios? El relato termina diciéndonos que al oír estas palabras, sus enemigos quedaron avergonzados. Y en contraste con ellos, toda la gente se alegraba de los milagros que Jesús hacía. En conclusión, los invito a hacer dos consideraciones. Primero, considerar el deseo que Dios tiene de curarnos, de que estemos bien y de que volvamos a Él. Y segundo, considerar que el contacto con Jesús nos endereza, nos orienta hacia el Padre y nos pone en línea con Él. Por tanto, considerar la necesidad de hacer más fuerte ese contacto por medio de una oración constante. Pidámosle pues a Dios que nos cure de todo aquello que nos encorva y que encorva al mundo entero, a fin de que podamos caminar felices y erguidos delante de Él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.